Dios les bendiga esta hermosa mañana de día sábado. Hoy es 29, sábado 29 de marzo. Ya casi estamos en abril. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenido cada uno de ustedes. Viene una limpieza. Viene una limpieza, una barrida. Si desea compartir este mensaje, hágalo. En el nombre de Jesús. Mateo, para eso voy a leer Mateo 10, del verso 28 en 26, perdón, en adelante, dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. El mensaje que le voy a dar, aquí en estos medios sociales, es de un sueño que yo tuve ayer viernes al amanecer, pero no lo transmití ayer, lo vengo a transmitir hoy. El sueño que yo tuve fue que yo veía un mercado grande, creo que también le llaman plaza en otros países, un mercado grande, grandísimo. Un mercado que podría abarcar varias calles, quizás unas seis calles, unas 6 avenidas. Yo veía allí muchos vendedores, muchos tenían sus locales. Cada vendedor tenía su local donde vendía, ¿va? Entonces, en el sueño me enviaban a ese mercado. Pero que cuando yo llegué, me entregaron una escoba. Y cuando me entregaron esa escoba, una mujer, señora, no anciana, pero adulta, señora, como una mujer como de unos 50, 55 años, algo así. Todavía una mujer joven, pero no una mujer tan jovencita que se diga niña, ni tampoco una anciana, sino una señora como de una mujer, digamos, porque yo considero que una mujer de 50 años todavía es joven, 55, 60 todavía es joven. Entonces me dio una escoba y cuando me la dio me dijo: con esta escoba vas a barrer, me dijo, así me dijo. Con esta escoba vas a barrer. Y cuando yo vi aquel lugar, pues, yo lo vi como un trabajo, pues, solo es aquí, ¿verdad? Solo es esta calle, esta avenida que voy a empezar a barrer. Pero no. Después cuando me sale otra mujer, y voy viendo bastantes mujeres, porque usted sabe que en los mercados, en las plazas, mayormente son mujeres las que están laborando ahí. Cuando me dice otra mujer: mira para allá, porque todo eso vas a empezar a barrer, y tenés que barrer todo eso. Entonces, vi que no era un trabajo mucho, pero no me había dado cuenta qué tan grande es ese trabajo. Y bueno, me dijo la mujer: tienes que empezar a barrer de allá, me dijo. Tienes que empezar a barrer desde aquella parte, me dijo. Y desde allí, me dijo, con esa escoba vas a empezar, me dijo, a arrollar toda basura que encuentres. Todita basura que encuentres, que esté en el suelo tirado, me dijo. Todo eso vas a barrer. Bueno, me estaban explicando bien cómo era el trabajo. Bueno, a todo esto, pues, yo dije, bueno, solo es una calle y es allá.
y tengo que irme al fondo y allá del fondo, de la parte de atrás, pues voy a empezar a barrer para, o sea, del sur. Yo iba a empezar a barrer del sur, sacar todo desde la parte sur para todo el norte. Y bueno, al principio yo dije, bueno, solo es aquí y aquí esta parte. Pero yo no había visto la otra parte que estaba hacia el lado. Y cuando me dicen, vete a aquel lado de allá, también tienes que ir al lado de allá. Y desde allá para acá también tenés que barrer, tenés que limpiar. Entonces, en el sueño yo veía así para arriba, en el sueño yo veía para el cielo, para arriba, porque yo no busqué ayuda de nadie. En el sueño yo no buscaba ayuda de otra persona, decirme, ayúdeme a barrer, porque pues veía que no había otra persona que me ayudara a hacer eso. Pero que yo vi para el cielo y que yo en el sueño yo oraba, yo le decía, Señor, le decía yo, así le decía en el sueño, yo le decía, Señor, yo veía para arriba con mis propias palabras, pero en mi mente, en mi corazón le decía, Señor, ayúdame, le decía yo, a hacer este trabajo. Hermanos, cuando yo me fui a la parte sur, fue como que un viento vino. Fue un viento que no venía del sur, pero ese viento llegó y se posicionó allí en el sur, porque de la parte sur iba a empezar esa barrida, esa limpieza, porque como pues aquello era bastante grande, era un mercado grandísimo, no un mercadito chiquito, grandísimo, que estaba en las calles, que abarcaba como unas 6, 7 calles, algo así. Y pues tanta gente que había ahí vendiendo y había que limpiar todas esas calles. Y usted ya sabe cómo es el mercado, el basurero. Entonces, ese viento vino y empezó usted sabe que el viento levanta la basura, la empuja, ¿verdad? La lleva como para otros lugares, pero no, en el sueño la basura no era que se estaba yendo para otros lugares, no, sino que esa basura empezaba ¿cómo le digo? El viento la llevaba como para adelante. Entonces yo empezaba a barrer, y a todo eso que yo estaba barriendo y veía gente en ese lugar, yo veía que se iba haciendo tarde, que ya la tarde estaba bien avanzada. En el sueño yo veía que estaba llegando la hora para cerrar ese mercado. Estaba llegando la hora, las 6, estaba llegando, digamos, esa hora en que pues todo se tiene que, lo que se vendió, lo que no se vendió, pues a las cajas, a guardarlas, a ponerle pues lazos, cadenas ahí, a guardarlas para el siguiente día. Pero en el sueño yo veía que ya estaba llegando la hora para que los vendedores pues se fueran. Pero en ese sueño yo vi que hubieron locales que vendieron lo que tenían y ya no había más que vender. Ya no había más. Ya no había más producto. ¿Por qué? Yo no sé. Pero ya no había. A otros todavía les quedaba allí algo. Y cuando yo me fui hacia aquella parte de allá, atrás, a hacer lo que yo estaba haciendo, barriendo, porque así me decían que yo tenía que limpiar, barrer todo ese lugar, pero que yo pedía ayuda al cielo porque pues yo me encontraba sin otra ayuda humana, digamos. Yo solo contaba con la ayuda de Dios. En ese sueño yo solo contaba con la ayuda de Dios para hacer ese trabajo. No que hay otra persona ayudándome a mí a hacer lo mismo. Entonces, cuando yo llegaba al otro lado, había una mujer y me dijo,
orá por este lugar donde entraste, me dijo. Así me dijo, orá por este lugar donde entraste, me dijo. Porque has entrado, me dijo, a lo más profundo que tiene este lugar, me dijo. Y me dijo, y aquí pasan cosas horribles que tú ya vas a ver qué es lo que hay aquí, me dijo ella, me dijo la mujer. Y me dijo, antes que tú han venido otros aquí, me dijo, a hacer el mismo trabajo que estás haciendo. Pero no han soportado, me dijo. No han aguantado, me decía, llegar hasta aquí. Entonces, cuando, terminando la mujer diciendo de eso, cuando vi un hombre, yo lo vi como un hombre así de espalda, que estaba, un hombre así que yo solo lo vi de espalda que estaba parado y estaba allí pues macheteando así a una mujer. La estaba haciendo pedazo con un machete así, colín, no sé cómo le dirá usted en su país, pero así ve. Tenía el machete así en las manos y le estaba haciendo así a la mujer. La estaba mutilando, le había cortado sus partes de adelante. Y que cuando yo vi eso, empecé a reprender en el sueño. Yo reprendía. En el sueño yo estaba peleando con demonios. No me agarré a pelear con el hombre que tenía el machete. Porque yo tampoco tenía un machete en mi mano. Pero yo empecé a reprender. Y que cuando yo empecé a orar, a reprender, el hombre soltó lo que tenía en la mano y dejó a la mujer así, mutilada, y se fue corriendo. Y aquella mujer, la que me había dado el consejo, estaba allí, no se había apartado. Y me dijo, por esto es que otros que han venido a hacer este trabajo que tú estás haciendo, me dijo, han venido aquí, me dijo, pero no han soportado, me dijo. No han aguantado, me dijo. Han tenido miedo y se han ido. Y han abandonado, me decía. Han abandonado el trabajo. No lo han hecho, me decía. Lo han empezado, pero no han terminado. Se han ido. Han huido. Entonces, mis hermanos, allí fue bueno, el final del sueño era, hermanos, que yo le seguía pidiendo al Señor. Yo le pedía al Señor. Yo le decía, Señor, ayúdame, le decía yo, ayúdame a poder hacer esto que pues tengo que hacer, ¿no? Entonces, mis hermanos, pues en el sueño sí, yo vi que yo pues adelanté bastante. En el sueño yo me vi que yo pues llegué donde otros se corrieron, donde otros tuvieron miedo, donde otros tuvieron miedo de los demonios, de los diablos, tuvieron miedo de los demás y se corrieron. Pero en el sueño yo vi, hermanos, que yo sí llegué hasta más adentro, llegué en el sueño. Entonces, mis hermanos, por eso yo le titulé aquí, viene una limpieza. Sí, mis hermanos, viene una barrida. Y yo le he estado pidiendo al Señor, si esa limpieza que viene solamente es en el pueblo de Él o es también afuera del pueblo de Él, mis hermanos, porque hay un proverbio que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, dice. Así hay un proverbio que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Esta palabra que tenemos aquí es profecía también, no solamente es revelación. También ella tiene pues no solo profecía, tiene libros poéticos, libros históricos, todo eso lo tiene la Biblia, mis hermanos. Y hay un proverbio que dice que sin profecía el pueblo ¿qué? Pierde los frenos. Y los pueblos sin profecía de Dios, sin revelación de Dios, sin palabra de Dios, sin estatutos de Dios, se desenfrena. Como yo veía allí en el sueño, mis hermanos. Como esa escena horrible que yo vi del hombre, lo que estaba mutilando a una mujer. No la desvivió, porque en el sueño yo empezaba a orar, yo empezaba a reprender. Me acuerdo una vez cuando una joven llamó a un hermano y le dijo, es bien delicado lo que le voy a decir ahorita, pero esto fue un hecho real. Una hermanita llamó a un hermano y le dijo que
allá a su familia le estaban haciendo fuertes amenazas. O sea, le estaban haciendo extorsión. Y le habían dado plazo, que si en tantos días no daban dinero, pues alguien de la familia, pues usted ya sabía lo que iba a pasar. Iban a raptar a alguien de la familia y se lo iban a llevar. Entonces, pues, la llamada de la hermana era bien preocupante porque ellos no contaban con ese dinero, esa plata que le estaban pidiendo. Entonces vino el hermano y le dijo a él, mire, yo no le puedo ayudar, le dijo él. Yo no le puedo ayudar a usted, le dijo, porque eso se trata, le dijo, de demonios, le dijo. Así le dijo el hermano. Le dijo, eso se trata de demonios, le dijo. Y le dijo, y yo no me hallo capaz, le dijo, de reprender demonios, le dijo. Entonces, y le dijo, pero yo le voy a decir, le dijo, que llame a tal hermana, que era yo. Entonces, y el hermano me dijo, mire, hay una hermana que está pasando un caso así, me dijo. Entonces me dijo, ore por ella, me dijo, porque yo no tengo para reprender demonios, me dijo él. Que lo de él era orar por los enfermos, pero no era para reprender demonios. Entonces, bueno, como yo no sabía bien el caso, le dije, está bien, que me voy a hablar con ella. Y pues hablamos con la hermana. Y pues la hermana, pues como toda persona que se encuentra en una situación de eso, estaba llorando, estaba preocupada, con el miedo de que le llevaran un familiar, ¿me entiende? Y que apareciera a saber cómo, porque pues usted sabe tantas cosas horribles que pasan hoy en día. Entonces le dije yo a ella, hermana, ¿usted cree que el Señor puede obrar? Sí, yo creo, me dijo ella. Entonces, y le dije, bueno, vamos a orar en este momento, cierra los ojos, vamos a orar y vamos a reprender esas potestades en el nombre de Jesús. Las vamos a reprender a esos demonios que están en la vida de esos hombres que están haciendo esas amenazas y no están jugando. Entonces, y empezamos a orar y reprendimos, estuvimos orando, reprendimos. Hermanos, la gloria sea para Dios, no para darme la gloria yo, hermanos, sino porque el poder, la autoridad la tiene Dios Todopoderoso. Entonces, mire, hermanos, se llegó el día, no pasó nada. Los hombres esos que estaban haciendo esas amenazas, extorsión, hermanos, saber que se hicieron, hermanos, saber que se hicieron. También a una familiar mío había uno que la amenazaba. Entonces, empezamos también, hermanos, empezamos a reprender, a orar en el nombre de Jesús. Por eso yo le digo siempre a usted, lo más precioso que usted tiene y el tesoro más grande que usted tiene es Cristo Jesús. Si tiene a Cristo, Él le ha dado su Santo Espíritu a usted. Y si Cristo es el primero en su vida, y Dios ve que sí, realmente Él es el primero en su vida, Dios le ha dado a usted autoridad. Y le ha dado autoridad para reprender enfermedades, demonios, hermanos, en el nombre de Jesús. Así de que, mis hermanos, la primera vez que yo soñé con esa plaza, ese gran mercado fue, yo ya le he contado más antes en otro video, fue hace muchos años. Yo soñaba con esa plaza, ese gran mercado grande, pero yo no estaba entendiendo. Entonces, yo sabía que si yo preguntaba, no me iban a saber dar una explicación de qué era lo que yo estaba viendo en mi sueño. Pero yo le pregunté al Señor, un día le dije, Señor, ¿qué es ese gran mercado? ¿Qué es esa plaza que yo estoy viendo? Que yo veo en el sueño. Entonces, yo le voy a decir que yo recibí respuesta. Y la respuesta a mí me la dieron también en otro sueño. Donde aquí en la Biblia está ese versículo. Porque ese fue el versículo que yo escuché en el sueño. Que creo que está aquí en Timoteo. Donde dice... Permítame, yo sé que está por aquí.
o es en Pedro que está, pero que aquí está en la Biblia, está aquí. Aquí. Está en segunda de Pedro 2:2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ese fue el versículo que yo recibí. Cuando yo le hice en oración, le hice esa pregunta al Señor y le dije, Señor, ¿qué es lo que quiere decir ese gran mercado? Porque yo no estoy entendiendo, le decía yo. Entonces, porque al principio cuando yo empecé a soñar con ese gran mercado, yo veía aquel mercado lleno de frutas. Un mercado pues donde hay mucha fruta, muchas verduras, muchos vegetales y están ricos, deseables. Pero después vi que en aquel mercado se empezó a podrir. La fruta, los vegetales, las carnes, todo se empezó a echar a perder, a podrirse. Y que cuando pues yo y otras personas llegábamos a ese lugar a buscar alimento, lo que nos daban era alimento podrido y que no podíamos comer, así como lo escucha, hermanos. No lo digo por hablar groseramente, sino porque así se veía en el sueño. Todo aquel alimento estaba echado a perder. Usted y yo no podemos comer una carne, ¿verdad?, podrida con hongo, con gusano. No podemos, hermanos. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfermar, nos vamos a contaminar y nos vamos a llenar de parásitos, nos vamos a morir. Entonces, en el sueño yo así veía los vegetales echados a perder, las frutas echadas a perder, y los mercaderes estaban allí, los que tenían su mercadería, y que cuando pues yo y otras personas acercábamos y decíamos, deme una banana o deme un whisky, deme una piña, y cuando las ponían en la mano, aquello era podrido, era hediondo, y que estábamos en gran desesperación. Los que estábamos allí estábamos desesperados por alimento, pero es que no había alimento bueno. Entonces yo le empecé a preguntar al Señor en oración, y yo un día le dije, Señor, si yo le cuento este sueño a otra persona, no me va a saber dar significado. Le dije yo al Señor, no va a saber qué decirme, le dije yo. Y yo le dije, Señor, yo quiero que por favor tú me digas qué es eso que yo estoy viendo, porque es que yo no estoy entendiendo, le dije yo al Señor. Yo no entiendo qué es lo que veo, no entiendo por qué veo eso en el sueño, y yo recibí la respuesta. Yo la recibí. Y cuando yo recibí esa respuesta, fue en otro sueño donde de lo mismo. Veía el lugar, veía todo, la misma escena, el mismo cuadro. Pero allá en lo alto, yo escuché una voz bien fuerte, bien estruendosa, que no dijo según de Pedro 2:2, no, sino que recitó este versículo, y muchos seguirán, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y al final de eso yo escuché aquella voz que lo dijo como cuando un general habla o un coronel habla, que hablan así con tremenda autoridad, ¿verdad? Mercaderes, así ve, hermanos, así. Hermano, ahí me quedó bien claro a mí. Me quedó bien claro el sueño cuando escuché mercaderes del Evangelio Santo, Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor, Jehová Sebaot. Mis amados hermanos, así. Y le estoy diciendo que ese sueño, eso fue hace años, hermanos. Ese año, quiero decir, ese sueño donde yo recibí ese discernimiento o la interpretación de ese sueño, que no me lo vino a dar ninguna persona, porque si yo hubiera buscado a alguien que me explicara el sueño, pues le podía dar otra interpretación. Podía ser una interpretación humana o una interpretación pues errónea. Entonces por eso yo le pregunté en oración, le dije al Señor, le pregunté a Él, y así, mercaderes.
mercaderes del evangelio. Mira, hermanos, Cristo viene pronto. Y el Señor está viendo qué es lo que están haciendo en todas aquellas casas que se llaman casas de Dios, como esos localcitos que yo veía en el sueño, como esos locales. Hermanos, y solo Dios sabe si en algunas de esas casas están mutilando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros, sus amados hijos del Señor, hermanos. Sí, sí, mis hermanos. Y el Señor pues sabe qué barrida es la que Él va a traer. El Señor sabe de dónde va a levantar los vientos, de dónde va a enviar los vientos, por dónde va a empezar, hermanos. Pero esto es profético. Aquí mismo en Pedro dice que el juicio de Dios, búsquelo, dice que el juicio de Dios va a empezar desde la casa de Jehová. Mire, a veces están diciendo juicio para República Dominicana, juicio para Venezuela, juicio para México, juicio. Pero si la Biblia es clara, donde dice el juicio de Dios comenzará desde su casa, mis amados hermanos. Primera de Pedro 4:17, para ser bien específico, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Porque dentro del pueblo de Dios hay gente que sí obedece el evangelio de Dios. Y ahí mismo dentro de la casa de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, hay gente que no obedece. Hay gente que no obedece, mis hermanos, que no obedece al evangelio de Dios. Y están ahí adentro de la casa de Dios, hermano. No pensemos que están allá afuera. Y por eso Dios va a traer primero juicio a los que están adentro. Porque un padre debe de disciplinar a los que tiene primero allí adentro. Los que tiene ahí primero adentro de casa. A eso va a disciplinar primero, mis hermanos. Entonces dice, y si el justo con dificultad, mire lo que dice aquí. Y si el justo con dificultad se salva, mis hermanos. Es que a nosotros nos han pintado un evangelio como el color de esta camisa que traigo hoy. Nos han pintado un evangelio color de rosa. Un evangelio, mis hermanos, que hay personas que lo acomodan a su misma manera, como ellos quieren. Pero aquí está diciendo la palabra bien claro. Y si el justo con dificultad se salva, y no me vayan a decir a alguien, ay, usted se está saliendo de contexto, y me venga con los términos teológicos y los términos, porque también yo los conozco, pero no me gusta manejarlos. Mire, dice, y si el justo con dificultad se salva, váyase allá en el verso 12 donde empieza Pedro, ¿por qué está hablando todo esto? Padeciendo como cristianos. Viene una barrida, sí. Viene una barrida, hermanos. Viene una limpieza. Hermanos. Y lo que le estoy pidiendo a Dios le estoy pidiendo al Señor el discernimiento. Si esa limpieza, esa barrida, solo se va a dar dentro de la casa de Dios o también va a ser global. Porque Dios se puede mover de las dos formas. Él es Dios y Él sabe lo que hace, hermanos. Nosotros no podemos ordenarle a Dios, no, nosotros no podemos, ni siquiera a los ángeles de Él, ni a los ángeles de Jehová le podemos andar dando órdenes. Mire, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? El impío que fue limpiado, y como dice Pedro, que como puerca lavada, volvió al lodo, como el perro que vomita y echó lo malo para afuera, pero luego se acuerda que vomitó, echó lo malo, va donde está su vómito y se lo come, hermanos. El impío. Por eso dice,
en donde aparecerá el impío y el pecador. El pecador es el que está separado de Dios. Es creación de Dios, pero está separado de Dios, mis hermanos. Entonces, hermanos, mire, las cosas se están poniendo bien serias. Todo lo que está aconteciendo y está sucediendo, hermanos, todo esto avisa, anuncia. Todo esto anuncia, mis hermanos, el retorno de nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando, mis hermanos. Yo a veces no entiendo, yo no entiendo, hermano, algunas personas que dicen que están esperando al Señor. Pero los hechos dan a demostrar que no están esperando a Cristo. Y nosotros en esta vida, hermanos, no tenemos la vida comprada, como para decir, voy a vivir 100 años, voy a vivir 90 años, voy a vivir 80 años. En el mes de febrero, el mes pasado que tuve, yo teníamos una conversación con uno de los doctores que me atiende a mí. Y le digo yo, bueno, yo no sé cuántos años voy a vivir, le digo yo sé los años que tengo en este momento. Y yo no sé si puedo llegar a los 40 y algo, si puedo llegar a los 50 y bueno, nos reíamos ahí todos cuando yo les di esa respuesta. No sé hasta cuántos años yo voy a vivir, porque es así, hermanos. Qué bonito fuera que usted y yo digamos, ay, yo voy a vivir 100 años y voy a ver hasta mis tataranietos. No, nosotros no lo sabemos, hermanos, y por eso nosotros todo el tiempo tenemos que vivir preparados ya, no estamos preparando. Estar preparados para ese encuentro con Cristo. Sí, mis hermanos. Porque en cualquier momento el Señor nos llama a su santa presencia, hermanos. Y mire, adiós mundo cruel. ¿Verdad, hermanos? Parece que es un chiste que yo estoy haciendo, pero porque no quiero que se sienta asustado, no. Porque el evangelio del Señor no es para sentirnos asustados, sino para arrepentirnos, para convertirnos, para un techubá, mis hermanos, como dicen los hebreos, los judíos, un techubá. Voy por allá al camino torcido, pero me acuerdo que Dios quiere lo mejor para mí, me doy la vuelta. Allá en Jeremías creo que está también donde dice, que habla de la media vuelta, de girar, del retorno a Dios, del retorno a Cristo. Entonces, mis hermanos, gracias por haber estado conmigo. Va a ser hasta la próxima. Comparta este sueño con alguien, si usted desea. Si usted tiene un familiar que no ha recibido a Cristo, un amigo que no ha recibido a Cristo, invítelo. Invítelo. No solo los evangelistas pueden andar predicando salvación. Usted es el evangelista de su casa. Usted es el que le debe de predicar a su familia. Usted que está ahí. Aunque se enojen con usted, aunque se disgusten y le digan, otra vez mi mamá con lo mismo. Ay, que ya me aburre. Es mejor que los aburra dándoles el mensaje que los lleva a la salvación, que dándoles el dulcito que quieren, mis hermanos, y a la final, la perdición. No, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, va a ser hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. El pastor Samuel, Dios le bendiga hasta Usulután. Sanidad, liberación, Dios le bendiga al pastor Samuel. Hermana Artemia Romero, Dios le bendiga hasta Ubris. Mi hermana Gilma Rodríguez, un abrazo, mi hermana hasta Maryland. Pastor Carlos Rodríguez, Dios le bendiga hasta El Salvador. Dios le bendiga a los demás pastores. Esta página está llena de pastores. Aquí donde estoy transmitiendo, aquí hay pastores, hay pastoras, hay evangelistas, misioneros, hay maestros también. Lo que sucede es que los maestros, pues como su ministerio es más que todos en las clases bíblicas de la iglesia, institutos y en las universidades teológicas, pues su ministerio pues es tras bastidores, no es tanto público. Pero aquí también hay maestros, hay mentores. Que Dios me les bendiga a todos grandemente. Va a ser hasta la próxima.